Bueno, un cordial saludo. Nosotros vamos a exponer lo que son los temas de la mayéutica socrática y el diálogo platónico. Bueno, para empezar con la mayéutica debemos reconocer que los filósofos a lo largo de la historia lo que han buscado es llegar a la verdad. Entre tantos filósofos hallamos a Sócrates, quien nos plantea este método de la mayéutica y lo compara con su madre, quien era partera. La diferencia es que Sócrates asistía a los hombres, más no a las mujeres, pues como sabemos en aquella época griega, solo los hombres tenían acceso a este tipo de conocimientos. Entonces, lo que realizaba Sócrates era examinar las almas de quienes dan a luz. Esta comparación se refiere a que el individuo logre llegar al conocimiento, pero por sí mismo. Entonces, examinaba las almas, más no los cuerpos. Llegar a este conocimiento se realizaba a través de diferentes métodos para poder ponerlo a prueba. Y así se puede distinguir si es que su pensamiento es fecundo y verdadero o imaginario y falso. Ya, ahora luego de ver qué es la mayéutica, en realidad existen dos pasos que nos permitirán entender cómo se aplica esto en nuestra vida diaria. En este caso, cómo se aplica esto en nuestro día a día, que es una aula de clase. Existen dos pasos, que es la ironía y la aporía. La ironía está dirigida a quienes creen saber algo cuando es todo lo contrario. Por ejemplo, en este caso, cuando un alumno, cuando el maestro hace una pregunta, el alumno participa y da una respuesta que será escuchada y rebatida por el maestro. Esto genera una discusión, lo que hace que el alumno dude la verdad. Ahora, en cuanto a la aporía, se acepta que no se conoce la verdad del tema. Generando la discusión, el alumno no cree tener la verdad y es así que luego de una discusión entre el maestro y el alumno logra entender por sí solo que si estuvo en lo correcto o no, y es así, y logra identificar cuáles fueron sus fallos. Ya, ahora vamos a ver lo que sería el diálogo. En este caso sería el diálogo platónico. Podemos ver que Platón escribía diálogos en la cual era una compilación de enseñanzas y también servía para desarrollar nuevas reflexiones en torno a los temas que a él le interesaban o los temas más populares en esa época. También debemos saber que los filósofos ponían mucha atención al diálogo y a lo que hacía Platón, pues de ellos aprendían nuevas enseñanzas y reflexiones de vida. Además, la reflexión filosófica se presenta como una conversación entre una o más personas, y no solamente como la palabra logos, sino más bien como la palabra en sí formada y compleja diálogos, la cual es una palabra atravesada, pues el diálogo, como sabemos, es un discurso participativo entre dos o más interlocutores. En este caso, en la antigüedad, Sócrates como el personaje principal y otros interlocutores. Bueno, ahí les voy a hablar acerca del uso, el uso metodológico de los diálogos, en el cual tenemos la conversación del tema en el que participan dos o más personas y también la presentación de opiniones diversas u opuestas sobre un mismo tema que podría generar a veces un debate. También el método socrático y el método platónico. Estos dos tienen un fin común, que es obligar al alumno a descubrir su propio conocimiento, porque al tener mayor interés del conocimiento podemos llegar a saber la verdad. Pero también debemos saber que la mayéutica socrática consiste en saber interrogar a cada respuesta y contraponerle una nueva pregunta. De ser posible, tiene que ser neutra y fría para que pierda cualquier sentimiento y encontrar una respuesta verdadera. Y también se dice que para que una persona reflexione y también sea capaz de encontrar en su mente conceptos tácticos que subyacen en ella. Ya, entonces para resumir este tema de manera más sencilla, tenemos que la teoría de Sócrates consiste en hacer preguntas apropiadas con la finalidad de que una persona reflexione y encuentre en su mente los conceptos que ya posee, pero que por desconocimiento no los expresa o por falta de confianza en sí mismo no se atreve a responder por temor a que los demás lo cuestionen. Esto se deriva en la ironía que ya nos había explicado Romina, en el cual se propone un tema y el profesor habla y el estudiante por no llevar de la contraria al maestro prefiere no hablar, lo que ocasiona que el alumno empiece a dudar de su propio conocimiento. Por el contrario, en la aporía se basa en que la persona reconozca el hecho de desconocer la veracidad de lo que se está hablando, pero no con eso se pone fin a la discusión,
sino que este fin de la discusión se encontrará cuando la misma persona consiga tener la respuesta al problema planteado. Mientras tanto, en el diálogo platónico, este hace más referencia a una conversación, a una comunicación entre más individuos, con quienes se puede participar y conseguir un debate, alcanzando la verdad sobre el tema que se plantea, respetando las opiniones, las cuales serán tomadas muy en cuenta para llegar a una conclusión. Y aquí con una pregunta que surgió en nuestro grupo fue, la mayéutica propone aceptar el error que uno mismo cometió. Según este sentido, ¿vale la pena una discusión por defender tu posición y el argumento ganador a cambio de incumplir los parámetros a seguir? ¿O quedarse callado es rebajar la personalidad y ego de uno? Ya, también otra pregunta que se planteó en el grupo es, ¿piensan que al hablar de un tema en el que exista una reflexión filosófica, el diálogo platónico puede formar un discurso participativo donde existan discrepancias y distintas soluciones al conflicto? Ahora, se había hablado de sobre usar la razón en lugar de pensar en la razón y evadir los sentimientos. Es por eso que con esta pregunta, cuando dicen no escuches al corazón, pero así a la cabeza, ¿estamos evadiendo los sentimientos o ignorando los pensamientos? Bueno, otra pregunta que también se había planteado es que, dados los diferentes casos que llevamos en nuestra vida cotidiana, ¿quién debe ser justificado en una situación conflictiva, la víctima o el victimario? ¿Y cómo identificamos estos papeles? Puesto que, por ejemplo, a veces en nuestra vida diaria observamos este tema de la delincuencia y normalmente se sabe justificar al ladrón diciendo que es que si la víctima conoce que es una zona peligrosa, pues tendría que tener más cuidado. Pero si la delincuencia tiene un fin o se pone un límite para que esto no exista, entonces quien realmente está haciendo el daño es el delincuente, más no la víctima. Entonces, ¿cómo identificamos estos papeles? ¿Qué percepción debe tener cada persona para poder definir quién es cada personaje? Y como última pregunta tenemos que el por qué la persuasión es indispensable para la toma de decisiones en la vida diaria. Es decir, si yo influyo en una conversación o en una opinión del resto, me pueden hacer caso a mí y yo debo estar o puedo estar errónea o también puedo tener una justa razón para decir eso, pero puede influir mucho para tomar decisiones sobre uno mismo y qué consecuencias podría traer. Bueno, esta ha sido nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.